Abre tu Biblia en Isaías capítulo 27. Este capítulo marca el final de una porción que hemos estado meditando desde hace 3 semanas, que mucho se le conoce como el Apocalipsis de Isaías. ¿Recuerdas? Apocalipsis de Isaías. Y el día de hoy concluimos con esta sección, este capítulo 27. Mi pastor me encanta porque, por cierto, escribió un libro acerca del Apocalipsis, mi pastor Héctor Hermosillo, y él habla acerca del Apocalipsis, no como muchas veces lo vemos, como el fin del mundo, pero en realidad, dice él, es el fin de la maldad. Y eso es cierto, cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta que es el fin de la maldad, ¿no? Y el inicio del reino de justicia y paz de nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que es evidente que nosotros como iglesia, como cristianos, necesitamos orar como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Sus discípulos un día llegaron y le dijeron: enséñanos a orar. Y parte de esa oración Jesús dice que debemos de orar de esta manera: venga tu reino. Y yo entiendo, venga tu reino, tiene una implicación muy personal. He gobernado mi vida por mucho tiempo, lo he arruinado, ¿verdad? No sé ni siquiera por dónde ir, pero por favor, Señor, venga tu reino a mi vida. Quiero que gobiernes mis decisiones, mi vida, todo lo que soy, ¿verdad? Pero también tiene otra implicación. Venga tu reino tiene que ver con venga tu reino. Que acabe toda esta maldad en este mundo y que venga tu reino. Y es algo que vemos en este capítulo, en el capítulo 27, el fin de la maldad. Yo sé que hemos hablado de esto en los capítulos anteriores, en esta pequeña sección, pero aquí aún más énfasis, un alto definitivo y algo muy especial para el pueblo de Israel, pero también para aquellos que Dios nos ha permitido conocerle. Así es que comencemos leyendo el capítulo 27. Son 13 versículos, leámoslo, oremos y comencemos a meditar en él. Dice así Isaías 27, versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, y la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que la formó. Acontecerá que en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra en este día, Señor. Queremos ser guiados por ti, queremos ser instruidos por ti. Queremos que sea tu palabra, que es viva y eficaz, atraviese nuestro corazón, Señor, porque es más cortante que espada de 2 filos.
Señor, es viva y eficaz. Eficaz para mostrarnos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pero también viva y eficaz, capaz de transformar nuestra vida, Señor, de hacernos nacer de nuevo, Señor, de darnos dirección. Ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor, y dirígenos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En este capítulo aparece 4 veces la frase en aquel día. ¿Lo notaste? En el primer versículo, en aquel día. En el versículo 2, en aquel día. Y en los últimos 2 versículos, acontecerá en aquel día. Acontecerá también en aquel día. ¿Cuál es ese día? El día en el que Jesús vendrá a reinar. En el día que mencionamos en la introducción, ¿verdad? Donde acabará con toda la maldad. Es aquel día, ¿no? Charles Spurgeon se dice que él decía que en su calendario había 2 días nada más, este y aquel día. El presente, donde puedo honrar a Dios, pero aquel día donde la esperanza que tengo se cumplirá, donde se cumplirá estar frente al Señor en su reino, en aquel día, ¿no? Y el primer versículo de este capítulo, algunos lo juntan con el capítulo 26, algunos lo juntan con el resto del capítulo 27, pero pareciera que tiene un lugar propio este versículo. Nos menciona, nos muestra a través de simbolismos algo que no es ajeno a la Biblia. Porque yo sé que de repente leímos, matará al dragón, y dices, ¿ah, matará al dragón? Por cierto, comercial, entre paréntesis, hay un gran video de Bible Project o de Proyecto Biblia que se llama Cazador de Dragones, algo así. Es buenísimo. Ya después tú lo ves en YouTube. ¿Dragones? ¿Leviatán? ¿Serpientes? ¿No? Pareciera que de la nada sale esto, pero no es de la nada. Esto tiene un trasfondo dentro de la palabra, dentro de la escritura. De hecho es interesante, dice ahí, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. Me encanta la descripción de su espada. En Apocalipsis 2:16 me dice que Jesús viene con una espada en su boca y no es un pirata, ¿verdad? Invadiendo otro barco con el cuchillo en los dientes. No, está hablando en un símbolo de cómo su palabra es como una espada. Y Efesios 6 nos dice eso, que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también checa esto, dice ahí, castigará al Leviatán. Número 1, serpiente veloz. Y al Leviatán, número 2, serpiente tortuosa. Y matará, número 3, al dragón que está en el mar. Y esto es interesante. Mencionamos ya, este es el Apocalipsis de Isaías. En Apocalipsis, en el capítulo 13, se me habla de 3 personajes. Una bestia que surge del mar, interesante, el dragón que está en el mar, ¿verdad? Leviatán, ahorita hablaremos de este ser que vive en el mar. El anticristo, pero también de una bestia que surge de la tierra, reconocido en el libro de Apocalipsis como el falso profeta. Y por último, vemos en Apocalipsis también al dragón, la serpiente antigua, Satanás. Entonces es interesante que esto se conjuga con el Apocalipsis escrito por Juan. Y en Apocalipsis 12 se nos descubre la identidad de esta serpiente. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, me dice de esta manera. Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran dragón, la serpiente antigua. Quizás en tu Biblia, ahí donde dice la serpiente antigua, viene una letrita. Y esa letrita es una referencia a otros versículos. La referencia es a Génesis capítulo 3, verso 1. Así de antigua es esta serpiente, que la encontramos en el Edén, en el huerto del Edén. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Estamos buscando la identidad de esta serpiente, de este dragón con el cual termina Jesús al fin de los tiempos y con eso terminar con la maldad.
En Génesis capítulo 3, en los capítulos anteriores, Dios crea todo el universo, lo visible y lo invisible. Él crea todas las cosas y llega a su obra cumbre, el hombre, en el cual tiene cuidado, puesto que todo lo demás lo creó con su voz, pero cuando crea al hombre lo moldea con sus manos y sopla en su nariz aliento de vida, y el hombre se convierte en un ser viviente. Y lo pone en el huerto del Edén. Hemos dicho, Edén significa deleite. Un lugar muy especial cuando lo lees. Un lugar donde hay comunión de Dios con el hombre que Dios creó, con la mujer que Él creó. Adán y Eva fueron puestos en el huerto, donde podían tener comunión cercana, comunión perfecta con Dios. Y no solamente comunión perfecta con Dios, tenían comunión perfecta entre ellos. El final de Génesis capítulo 2 lo muestra. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No solamente eso me habla de un clima perfecto, ¿verdad? No como ahora que necesitamos chamarra porque está haciendo un frío horrible, ¿verdad? Pero sino que va más allá a mostrarme que no hay nada de qué avergonzarse. No hay pecado, no hay dudas, no hay malos pensamientos. No hay nada que altere la comunión entre ellos dos, pero también no hay nada que altere la comunión entre Dios y ellos hasta que llega Génesis capítulo 3. Mira lo que dice Génesis capítulo 3. Dice ahí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿no? Historia que muchas veces conocemos. De hecho es interesante porque dice que comió del fruto del árbol y no nos dice que sea una manzana. A mí me suena que Manzanita Sol se aprovechó de eso, de que nosotros pensáramos que es una manzana para vender más Manzanita Sol, ¿verdad? O sidral o lo que fuera. Pero no nos dice que era una manzana. Estuve el día de ayer en Tehuacán compartiendo la palabra y en un aniversario de una casa de rehabilitación y me regalaron pitahayas. ¿Has visto ese fruto? Entonces, yo lo había visto, pero nunca lo había probado, ¿no? Entonces lo partí, sabía delicioso. Me suena más a un fruto como ese. De hecho, la pitahaya se le llama también dragon fruit o la fruta del dragón. De hecho, parece como un dragón, ¿no? Muy interesante esa fruta. No se nos dice qué fruta era, pero sí se nos dice el actuar de este ser que cuando leemos quién es en Apocalipsis 12, lo vemos actuar de esa manera. ¿Recuerdas? En Apocalipsis 12 nos dice que fue el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y eso es lo que estamos viendo en capítulo 3, verso 1 al 7, un engaño. La serpiente engaña a la mujer. Ahora, un engaño no sería un engaño si no está mezclado con verdad. ¿Estás de acuerdo? Si un engaño es plenamente engaño, tú dices, ¿eso es un engaño? Pero cuando está mezclado con verdad, entonces puedes caer en el engaño. Y ese es el engaño que presenta Satanás. Le dice, con que Dios te dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Pareciera que está mezclando la verdad con un poco de mentira. Porque la verdad era que Dios le dijo, de todo árbol de este huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque si comes de él morirás. Entonces Satanás, el diablo, está engañando de tal manera, de una manera tan sutil, que hace creer que Dios te está limitando de algo, cuando no te ha limitado de nada, más que de una cosa.
Ese árbol del conocimiento del bien y del mal no representa otra cosa, sino la prerrogativa que Dios tiene. A Él le pertenece definir qué está bien y qué está mal. Pero cuando uno come del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que hace es quitarle eso que le pertenece a Dios. Ahora yo decido qué está bien y qué está mal. Podían comer de todo árbol, menos de ese. Si comían de ese árbol, morirían. Cuando Satanás se lo presenta como un engaño, pero después como algo contrario, como algo en contra de lo que dijo Dios. Porque Dios dijo, si comes de ese árbol morirás. ¿Y qué dijo la serpiente? No morirás. Abiertamente en contra. Así es que esta es la serpiente antigua, el diablo. ¿Sabes lo que significa diablo? Diablo significa calumniador o engañador. Y no es así como lo estamos viendo actuar. ¿Sabes lo que significa Satanás? Satanás significa adversario, el que está en contra. Y no es de esa manera que se presenta acá. ¿Sabes? Cuando en Isaías capítulo 27, versículo 1, se nos dice que el Señor viene para acabar con esta espada dura, ¿verdad? Con la serpiente, está hablando de esto. Está hablando de este ser llamado diablo, de este ser llamado Satanás, que calumnia, que engaña, que está en contra. Jesús lo llamó el padre de mentiras. Dice, porque es mentiroso desde el principio y homicida. Porque lo que está buscando es la destrucción. ¿Ok? Entonces Isaías capítulo 27 me está hablando del fin de este ser. Ahora no quiero asustarte. ¿Ok? ¿Prometen no asustarse? No, no es cierto. No quiero asustarlos. Pero en primera de Juan capítulo 5 me dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso es una realidad. Tan solo tenemos que abrir los ojos y ver a nuestro alrededor todos los sistemas que hay en este mundo. El sistema económico, el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema de gobierno. Todos los sistemas están caminando hacia un caos y hacia la oscuridad. No hay forma de no ver esta condición. Está caminando hacia allá. ¿Por qué? Porque el maligno está atrás de todo eso. El maligno es aquel que a un gobernante lo hace sentir que es supremo y que puede hacer lo que él quiera. Y gobernantes así hemos visto en nuestra historia, en la historia del mundo, muchos que oprimen y que matan. ¿Quién está detrás de él? Pero también está detrás de aquel que por algo que ya ni recuerdas, tienes un problema con esa persona y no hay reconciliación. Entonces está en las esferas más grandes, pero incluso en las esferas más pequeñas. En las esferas más pequeñas, lo que me motiva, lo que me lleva a llenarme de orgullo y a decir, no me vas a hacer esto y ahora te las vas a ver conmigo, ¿no? Bueno, en el verso 1, ¿te asusté ya o no te asusté ya? Perdón. Pero en el verso 1 del capítulo 27 me dice que un día todo eso terminará. El Señor con espada dura, con espada grande, con espada fuerte, acabará, destruirá, castigará al dragón que está en el mar, a este ser que está detrás de todo, llenando de mentiras, de engaños, de antidios, anticristo. Me suena anticristo, ¿verdad? En contra de Dios y que perfila todo hacia la destrucción y hacia la muerte. Un día terminará. Ahora, ojo, a nivel personal, Jesucristo en la cruz del Calvario venció a principados y potestades en la cruz del Calvario. Y eso quiere decir que a nivel personal no necesitamos seguir siendo esclavos de ese engañador y de ese homicida.
porque Cristo nos puede librar de esa esclavitud que tenemos a nuestro pecado y a la maldad y hacernos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo hay una nueva oportunidad y una nueva vida en Él, en su obra en la cruz del Calvario. Por lo que Él hizo, ahora nosotros podemos tener libertad a nivel personal, a nivel global. Todavía estamos esperando ese momento. Por eso nuestra oración como iglesia debe de ser. ¿Cómo? Fuerte. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Porque cuando venga el reino de nuestro Señor, se acabará la maldad en ese nivel global de esas grandes esferas. Entonces estaremos en un mundo nuevo y en una tierra nueva, en un cielo nuevo con nuestro Señor. En un reino de justicia, en un reino de paz. ¿Verdad? Qué interesante y qué emocionante. No sé, a mí me emociona. ¿A ti? A mí me emociona. Verso 2 continúa en este capítulo 27. En aquel día, dice, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Y dices, ¿de dónde sale esto de la viña? Bueno, si has estado en el estudio de Isaías, te has dado cuenta que en Isaías capítulo 5, hace algunos meses, vimos acerca de una viña. Interesante, porque en Isaías 5 y en Isaías 27, verso 2, es un cántico. Hay un cantar aquí. Pero el cantar del capítulo 27 es muy distinto al cantar del capítulo 5. Recordemos el cantar del capítulo 5. Dice ahí, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, dice. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Pon atención, dice. Había edificado en medio de ella una torre y había también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué es lo que dio? Dio uvas silvestres. Aquí es donde podemos meter el sonido. Pua, 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 pua. ¿Qué pasó? Tenía todo para dar vides escogidas, para dar uvas especiales y escogidas, pero terminó dando uvas silvestres. ¿Qué es lo que pasó? Nota la indignación de Dios ante esto. Dice ahí, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Si está indignado el Señor, ¿verdad que sí? Pues es que Él está esperando algo. ¿Sabes quién es esta viña? Verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es, ¿qué dice ahí? La casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Pero checa el final de estas dos líneas. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Esas son las uvas que Él esperaba. Juicio y justicia. Un pueblo con buen juicio, un pueblo que hiciera justicia, que se comportara completamente distinto a todos los pueblos a su alrededor. Un pueblo donde hubiera justicia y juicio, donde hicieran lo correcto. Pero este pueblo no hizo eso. ¿Sabes? Dios escogió a Israel con un propósito y aquí encontramos parte de ese propósito. El propósito era mostrar la justicia de Dios, el juicio de Dios. Pero ellos, en lugar de reflejar quién es su Dios, que los había escogido. Por cierto, no los escogió porque fueran especiales. Dios, que es especial, los escogió. Y en lugar de reflejar su justicia, lo único que encontró son uvas silvestres, vileza, clamor. ¿Qué significa este clamor? Un clamor que sale diciendo, ¿cuándo va a terminar todo esto? La injusticia, la vileza era tanta que dicen, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Esta es la indignación del Señor con esa viña.
Y entonces aparecen muchos capítulos que hemos estado estudiando, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ha sido mucha información, ¿verdad? Muchas historias, muchas profecías, muchas naciones. Pero si podemos decirlo en resumen, pues para esa viña le va a pasar lo que acaba de decir. El Señor le va a quitar la protección y vendrán enemigos y tomarán. Llegará Asiria sobre Israel y conquistará ese lugar. Y Babilonia vendrá y destruirá Jerusalén y destruirá el templo y se llevará incluso los instrumentos consagrados para el servicio de Dios, se los van a llevar a Babilonia. Eso es lo que ha estado anunciando todo este tiempo. Pero ojo, ahora estamos en el final, en el Apocalipsis de Isaías. Y cuando habla del final, las cosas son muy, muy distintas. Checa eso. Isaías 27, verso 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. La viña del vino rojo. Eso significa que hay abundancia y hay fruto y hay gozo. Dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día. Dices, ay, por fin encuentro un versículo donde yo sí estoy haciendo lo que el Señor hace, regarla. No, no es cierto. Pésimo chiste, ¿verdad? No habla de esa regazón, ¿verdad? Habla de que Él está cuidando de esa viña, la está guardando noche y día. Nadie la va a dañar. En el futuro Dios, Jesús reinará en Jerusalén. Y Jerusalén y la casa de Israel será algo muy distinto a lo que vimos en Isaías capítulo 5. Y es maravilloso porque hay fruto y habrá fruto. Ahorita lo vamos a ver. Mira lo que dice. Antes de llegar a eso, verso 4. No hay enojo en mí. Increíble, ¿verdad? Siempre que hablamos de Dios decimos, Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Has escuchado eso? Lento para la ira y grande en misericordia. Pero aquí, en este momento, en el Apocalipsis, en el final, no hay enojo en mí, dice Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿sabías que? Acompáñame a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, ¿alguien se acuerda de algún versículo? ¿Alguien sabe un versículo de Juan capítulo 3? Todos no lo sabemos. El versículo 16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Clave, ¿verdad? Para nuestra fe. Jesús ha sido enviado por el Padre para que creyendo en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Nuestra vida cambie por completo. Tengamos una nueva vida en Él. No perecer por la eternidad, sino tener vida por la eternidad con Él. Ojo, estamos volviendo a lo que dijimos al principio. En Génesis capítulo 3, Dios creó al hombre, tenían perfecta comunión entre ellos, hombre y mujer, y tenían perfecta comunión con Dios. Y eso es lo que nos ofrece la venida del Señor Jesús. No vivir perdidos para siempre, no vivir muertos para siempre, sino vivos y en comunión con Él. Ahora checa Juan 3:16, verso 17. Pero no vino Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús es nuestra salvación. Él es nuestra arca de Noé que nos libra del juicio de Dios. Es una imagen muy clara. Esa arca libró a Noé y a su familia del juicio alrededor. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a salvarnos, para librarnos del juicio por nuestros pecados. Y ahora, checa lo que dice el verso 36 de Juan capítulo 3. Toma otra nota y otro sabor este último versículo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Bueno, es que cuando describen a Isaías capítulo 5, a la viña del Señor de esa manera, pues todos nos identificamos. Dios nos creó para sus propósitos y decidimos vivir para nuestros propósitos, dando uvas silvestres
en lugar de dar uvas escogidas. La Biblia me lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, alejándonos del pastor de nuestras almas. Nos alejamos y decidimos hacer lo que nosotros queríamos. Es que la imagen de Isaías capítulo 5 es una con la que nosotros podemos identificarnos. Y entendemos entonces la indignación de Dios por nuestro proceder. Él se indigna por nuestro proceder. Si nosotros rehusamos creer en el Señor Jesús, la ira de Dios está sobre nosotros. Dicen, no, pues eso sí me da más miedo. Eso de que el maligno estuviera detrás de todo, pero que Dios esté enojado conmigo. Pero no dice aquí que no hay enojo en mí. Sí, no hay enojo en Él cuando tú crees en el Señor Jesús. Porque la ira de Dios entonces ya no está sobre ti. Estuvo sobre Jesús en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, cargó todos nuestros pecados en sus espaldas sobre ese madero, y la ira de Dios fue sobre Él. Cuando Él satisfizo la ira de Dios, entonces Él dijo, consumado es, pagado por completo. Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, mostrándonos que venció al pecado y venció a la muerte. Por eso es tan importante creer en el Señor Jesús. Por eso es tan importante que entendamos esto. Cuando eso sucede, entonces no hay enojo en mí, porque la ira de Dios ya fue satisfecha en la cruz del Calvario. Checa lo que dicen en el versículo 4 y 5. Dos preguntas. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? O sea, ¿quién podría venir a enfrentarse contra mí? Cualquier cosa que pongan contra mí, para mí, es como si Dios dijera, para mí son espinos y cardos. ¿Qué crees que voy a hacer con ellos? Los voy a pisar y los voy a quemar. Y es que a veces pensamos que si jugamos a las fuercitas con Dios podríamos ganar, pero qué ilusos somos. No podemos ponernos a las patadas con Dios. Nadie puede ganarle. Él es el creador del universo. Pero tampoco, dice aquí, ¿forzará a alguien mi fortaleza? Nadie puede entrar a la fuerza. Nadie puede hacerse su propio camino. La única manera de llegar al Padre es a través de el camino que es Jesús. Entonces nadie puede forzar la fortaleza. Dice al final del verso 5, hagan conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Porque la paz y la justicia es la única manera para entrar por esa puerta abierta que es la ciudad de Dios. Lo mencionamos la semana pasada, ¿recuerdas? Es la única manera. Nadie puede forzar su camino para entrar. El único camino es el Señor Jesús, y con Él tenemos paz. Y teniendo paz nos convertimos en embajadores de nuestro Señor Jesús, para que le roguemos a los demás, reconcíliate con Dios, haz paz con Dios. No lo puedes hacer tú en tus fuerzas, pero Él ya lo hizo por ti. Porque Cristo estaba en Dios reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Porque lo que Jesús hizo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Y justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Versículo muy interesante, muy interesante. Porque es la viña, ¿verdad?, que fue dejada y que todos la pisotearon y dio uvas silvestres. Pero ahora, en esos días, vendrá un tiempo muy distinto, donde echarán raíces, florecerán y echarán renuevos Israel. Ahora, Israel es un pueblo muy pequeñito, muy chiquitito, con muchos conflictos. El mundo alrededor, las naciones alrededor, algunas han jurado destruir a Israel. Literal, desaparecerlo del mapa. Y ese lugar es un desierto, un completo desierto.
Pero cuando Israel llegó en el año 48 y fue reconocida como una nación, empezó a cambiar toda esa tierra. El día de hoy vas allá y está todo verde. Ellos convirtieron el desierto en cultivos, en bosques. Está todo verde. Cuando hemos ido, he tenido la oportunidad de ir por allí y vamos en los camiones y nos dicen, esta es una planta desalinizadora de agua. Tomaron el agua del Mediterráneo y la desalinizaron y ahora la pueden usar en sus cultivos. Agua con la que riegan la tierra de Israel y que también comparten con otras naciones a su alrededor. ¿Y sabías que Israel en los últimos años ha sido de los mayores exportadores de fruta y de flores? Un pequeño lugar que era desierto. Y eso no se compara con lo que sucederá cuando el Señor Jesús reine en ese lugar. Esto solamente es una muestra de lo que Dios puede hacer a través de su pueblo, ¿no? Mira lo que dice en los siguientes versículos. Dice ahí, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Eso es lo que ha sucedido con esa viña en el pasado. O sea, Dios lo que hizo fue decirles, Asiria vendrá y va a destruir. No llegará a Jerusalén, pero Babilonia va a llegar y va a destruir Jerusalén. Pero ojo, no han sido heridos como quien lo hirió. Y no han sido muertos como lo mataron, sino con medida los castigarás. Este es este castigo que encontramos en la palabra de Dios. Dios al que ama, disciplina. No lo deja seguir a su antojo y destruyendo su propia vida. Y lo detiene. Y eso es lo que está haciendo con Israel. Pero lo hace con medida. Él remueve, dice, lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. Y eso es lo que ha sucedido con este pueblo. En Jeremías 30, versículo 11, dice algo muy interesante acerca del juicio de Dios, del castigo de Dios sobre su pueblo. En el verso 11 dice, porque yo estoy contigo para, ¿qué dice? Salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. No puedo dejarte sin castigo, te voy a castigar. Pero mi castigo no es para destrucción, sino para salvarte. Y aquí encontramos algo otra vez. Si nos identificamos con esa viña, ¿no?, que hace lo que quiere y que encontró vileza en vez de justicia, pues el Señor hizo algo por eso. Envió a su Hijo Jesús para rescatarnos y restaurarnos, sacarnos de la esclavitud del pecado y tener una nueva vida. Y ahora caminar en su justicia y en su santidad. Pero también a veces fallamos. ¿O no? Sí, pues sí fallamos. ¿Para qué decimos que no? Sí. El que entiende la referencia, entendió la referencia. Yo como digo una cosa, digo otra. ¿Ah? Pues sí, la regamos. Pues en eso nos identificamos con el Señor, ¿verdad? En regarla. La regamos y fallamos. Y a veces Dios nos castiga. Nos disciplina con un fin, no destruirnos. Déjame ponerlo de esta manera. Nos poda y duele la podada, pero ¿qué es lo que está esperando? Que haya fruto. Y así como esa tierra da fruto y llena de fruto la faz del mundo, por exportadores de frutas y de flores, ¿no? Eso mismo que Jesús ha hecho. A través de venir de ese pueblo, ha dado mucho fruto a través del mundo. Amén. Nosotros somos parte de ese fruto. Pero a nivel personal, a veces Dios nos castiga y nos disciplina porque está esperando fruto con el cual podamos bendecir a las personas a nuestro alrededor. Imagínate dejar de ser ese que te dicen, ya no te soporto, ¿no? Dejar de ser ese que dicen, ya me tienes hasta la coronilla, ¿no? A ese que le dicen, ya no te quiero ver. A ser transformado y tener fruto en tu vida, que te digan, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo. No sé qué está pasando, pero me encanta la paz que transmites.
y la paciencia que tienes y el amor que me muestras. Y es que Dios está buscando fruto y a veces es doloroso, pero nos ama, ¿verdad? Y dices, Señor, ya no me ames tanto, ¿verdad? Ya no me castigues tanto. Versículo 9 dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, ¿no? Y definitivamente la palabra de Dios me dice que la única manera de encontrar el perdón de pecados es a través de Jesús. Y cuando hablamos del fin de los tiempos, hablamos de una Jerusalén, de un pueblo de Israel que verá a aquel que traspasaron y llorarán como llora la madre por su hijo primogénito muerto. Se darán cuenta de quién es Jesús. Su pecado será removido y no habrá más, dice en el verso 9, idolatría. No se levantarán más símbolos de acera ni las imágenes del sol, porque precisamente fue la idolatría lo que los alejó de Dios. Versículos 10 y 11 dice, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. ¿Te suena? Es la ciudad del hombre, de la que hablábamos la semana pasada. Dejada como un desierto, allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas. Porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. ¿De qué está hablando? De los últimos tiempos. Está hablando del fin de la maldad, del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra, de aquellos que pecan en contra de Dios. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él es su hacedor, porque Él los formó. Y esto es algo, a veces nos hacen esa pregunta, ¿va? Ay, pastor, estás diciéndole a la iglesia que venga a tu reino. Están esperando a Jesús. Como que ya se tardó, ¿no? Así te dicen. Como que ya se olvidó, ¿no? Como que ya se tardó, ¿no? Pero la Biblia me dice exactamente que en el tiempo de Pedro le decían exactamente lo mismo. Hay algunos que dicen, ya se tardó, ¿no? Pero Pedro dice, hey, es paciencia. Es simplemente paciencia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sobren al arrepentimiento. Misericordia hay hoy, pero en ese día no habrá más misericordia, ni se compadecerá. ¿Se entiende? Entonces, mientras escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven y recibe su misericordia. Versículo 12 dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también que en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Mira cómo se parece eso a Mateo capítulo 24, versículo 31. Dice Jesús esto, hablando de los últimos tiempos, precisamente, de las señales del fin, de la venida del Hijo del Hombre. Él dice en el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, igual que nos dice en el versículo 13, ¿verdad? Y juntará a sus escogidos, como lo dice en el verso 13, de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Eso sucederá. Él trillará, Él traerá, Él limpiará, Él llevará a su pueblo a Jerusalén. Y dice en el verso 32 de Mateo 24, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. No ha llegado el verano, pero está cerca. ¿Sí se entendió eso? Estamos en los últimos tiempos. No ha llegado el momento del fin, pero está cerca. Y lo vemos. Cuando leemos aquí mismo en Mateo 24, que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, donde la maldad se ha multiplicado y ya no hay sino un caos y oscuridad hacia donde la sociedad se está dirigiendo. Yo veo a mi sociedad dirigiéndose hacia allá. En un mundo globalizado donde todos nos enteramos de todo, donde todos vemos lo mismo, donde todos escuchamos lo mismo.
Esta sociedad va hacia la oscuridad. Así es que no ha llegado el verano, pero el verano está cerca. Y eso es cierto. Por eso tenemos que orar como iglesia. ¿Qué cosa? Venga tu reino. Venga tu reino. En el versículo 33 dice de Mateo 24, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Déjame terminar este mensaje con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Leímos unos versículos la semana pasada, pero me encanta porque al final de esta porción nos dice, alentaos los unos a otros con estas palabras. Lo que hemos visto es el fin de la maldad. Amén. Eso va a suceder. Gloria a Dios. A nivel global, pero puede suceder en tu corazón. Te rindes al Señor Jesucristo. Le entregas tu vida. Él te da una nueva vida. Él te da su espíritu en ti. Dejas la esclavitud del pecado y el gobierno de aquel que por el miedo a la muerte te tiene en esclavitud. Él te da libertad. Cristo te da libertad de manera personal. Eso puede suceder. Es Jesucristo el que tomó tu lugar en la cruz, pagando tus pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, demostrando que Él es el Hijo de Dios. Si tú el día de hoy te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesús, tendrás una nueva vida. Tu vida será transformada, ¿verdad? Es maravilloso, tendrás paz. Esa paz que está prometida ya la tienes aquí, como una muestra de lo que sucederá en el futuro. Ese espíritu en ti será esas arras de la justicia, arras de justicia que me recuerdan esa herencia que Dios me ha dado y esa promesa de que un día estaremos con Él. Ese gozo que el Espíritu Santo da, eso puede ser tuyo hoy. Ser libre de la ira de Dios, teniendo una comunión con Él, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Entonces este versículo es interesante porque la iglesia de Tesalónica se estaba cuestionando una cosa. O sea, si Jesús viene pronto, ¿no? Mi hermano que conoció de Cristo ya murió, se va a perder la venida de Jesús. Y eso es lo que estaba en su mente. Eso estaba circulando en ellos. Y se ponían tristes. Mi hermano que creyó en el Señor Jesús ya se perdió la venida del Señor, ¿no? Pero de repente Pablo les dice, no ignoren esto. Los hermanos, acerca de los que duermen. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Amén. Creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y eso es muy bello, es muy lindo, porque gente muere, consecuencia del pecado, confiando en el Señor, pero tenemos esperanza. Los volveremos a ver, estarán delante de Dios, ellos serán levantados. Nosotros no los precederemos. Dice en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así, ¿lo decimos juntos? Estaremos siempre con el Señor. Alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Dan un aplauso fuerte al Señor, sin duda. Sin duda. Qué esperanza tan bella tenemos. ¿No es así? Qué esperanza tan bella tenemos. Es eso que circula en nuestro corazón que dice, esto no puede terminar así. Esto no puede ser todo. Es cierta, ahí está. Si tú lo sientes y aún no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, hazlo hoy. Cree en el Señor Jesús, porque tienes toda la razón. Esto no puede terminar así. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay una vida de justicia y paz con Él. Un día vendrá por nosotros y estaremos por siempre con Él.
Por eso nuestra oración debe de ser: Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Qué bello es sabernos amados por ti de esta manera. Qué bello es saber que tu amor te llevó, Señor, a tomar nuestro lugar en esa cruz y recibir el castigo que nosotros merecíamos. ¿Cómo podríamos responder a tanto amor, Señor? A esta esperanza que tú nos has dado, Señor. Señor, tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Junto a aguas de reposo, Señor, nos pastorea, Señor. Aun cuando andamos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento en este mundo tan difícil, tan cruel, tan oscuro. Qué bello es saber que tu misericordia nos sigue, Señor. Ciertamente, Señor. Y que moraremos en tu casa por largos días. Tú eres el único pastor que puede llevarnos más allá de la muerte. Gracias por la esperanza que has puesto en nuestro corazón. Como iglesia te decimos: venga tu reino. Ven pronto, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén.